Buen día, continuamos con los ejercicios referentes a la unidad 1, equilibrio de fase. El ejercicio dice en este caso lo siguiente: calcular para una mezcla que contiene 95.5% de benceno, 3.7% molar de tolueno y 0.5% molar de ortocileno. Determine temperatura de burbuja a una presión de 120 kilopascal y presión de rocío a una temperatura de 95 grados centígrados. El procedimiento es similar a los ejercicios que se explicaron en la clase anterior. En la clase anterior era presión de burbuja y T de rocío. Aquí es T de burbuja y presión de rocío. Cada vez que nos solicite el ejercicio determinar temperatura, hay que realizar un proceso iterativo. Y cuando nos pide determinar presión, simplemente se aplica la ecuación de Antoine, lo que es el cálculo de la presión tanto rocío como burbuja, y luego con la ley de Raúl se determina la fase según sea, si es burbuja o es rocío. Vamos a comenzar acá con la temperatura de burbuja. En este caso es a la presión de 120 kilopascal. Entonces tenemos que hacer un procedimiento iterativo porque al no tener temperatura no tenemos los valores de las presiones de saturación y por lo tanto no podemos calcular directamente la T. Entonces acá ya nos están dando las composiciones, nos las están dando en porcentaje, pero solamente tenemos que dividir entre 100 y ya tenemos las composiciones de cada uno de los componentes de la mezcla: benceno, tolueno y ortocileno. La temperatura de burbuja que se va a determinar es a la presión de 120 kilopascal. El proceso es un proceso iterativo. Inicialmente debemos determinar a partir de la ecuación de Antoine, que en este caso estamos tomando la del logaritmo en base 10. Hay dos tablas que esas están colocadas en la plataforma. Una es con logaritmo en base 10 para determinar la ecuación de Antoine, en la presión de saturación o la presión de vapor, y otra en logaritmo neperiano. Entonces tenemos que verificar que todos los componentes estén en esa tabla para poder escoger una u otra tabla. En este caso, tomamos la de logaritmo en base 10. ¿Qué vamos a despejar de acá? Vamos a despejar la temperatura. Aquí están los valores tomados de la tabla de cada una de las constantes de Antoine para el benceno, el tolueno y el ortocileno. El despeje de esta ecuación que va en función del logaritmo en base 10 es esta. Si hubiera sido en función del logaritmo neperiano, aquí es, en vez de logaritmo 10, es logaritmo neperiano. Pero como estamos aplicando esta, al despejar de esta ecuación nos queda la T de saturación. Determinamos esa temperatura para cada uno de los compuestos, para benceno, para tolueno y para ortocileno. Aquí tenemos sustituido en cada una los valores de A, de B y de C. Para el benceno, que es el compuesto 1, obteniendo una temperatura de 85.69. Para el tolueno y para el ortocileno. ¿Qué presión es la que vamos a sustituir allí? La presión que nos indica el problema, que son 120 kilopascal, pero llevadas a milímetros de mercurio. ¿Por qué a milímetros de mercurio? Porque en la tabla nos indica que la presión debe estar en milímetros de mercurio y que la temperatura o sustituida o obtenida va a ser en grados centígrados. Entonces llevamos los 120 kilopascal a la presión de milímetros de mercurio, que son 900.07 milímetros de mercurio. Entonces ya tenemos las temperaturas de saturación de cada uno de los componentes de la mezcla. Luego de tener esas temperaturas, sumamos y dividimos entre 3. ¿Por qué? Porque debemos sacar un promedio de esas temperaturas para comenzar a asumir valores de T para el procedimiento iterativo. Entonces, la T asumida, la T promedio, es de 117.76 grados centígrados después de haber sumado las 3 temperaturas y dividirlas entre 3. Con esa temperatura es que vamos a comenzar el proceso iterativo. Primero debemos aplicar, como acá nos está diciendo que es T de burbuja, debemos utilizar la ecuación que es para presión de burbuja, que es esta. La presión de burbuja es igual a X1 por la presión de vapor 1, más X2 por la presión de vapor 2, más X3 por la presión de vapor 3. Pero como en este caso nosotros no vamos a determinar es
presión, sino temperatura, vamos a colocar la presión de vapor en función de la T en el punto de burbuja, cada una de las presiones, la presión de vapor 1, la presión de vapor 2 y la presión de vapor 3, porque no tenemos el valor de esa temperatura todavía. Es lo que vamos a determinar. ¿Cuál es la presión total? 900.07. Eso va a ser igual a la composición de X1 por la presión de vapor 1 más X2, que es 0,037 por la presión de vapor 2, que no la tenemos porque no tenemos todavía la temperatura. Recuerden que tenemos que comenzar a asumir con este valor de T. Y X3, el valor de la composición del ortosileno por la presión de vapor 3 a la T de burbuja. Esta T que conseguimos no es la T de burbuja. Esta temperatura es la temperatura que vamos a comenzar a asumir para obtener el verdadero valor de T, que es a la temperatura en el punto de burbuja. Entonces vamos a hacer la ecuación en función de la T de burbuja. Este valor que está acá lo vamos a pasar hacia el otro lado de la ecuación para igualar la ecuación a 0, para que sea más fácil resolver. Entonces pasamos esto que está positivo al otro lado de la igualdad negativo, igualamos la ecuación a 0. Acá, como la presión de vapor, al determinarla y el logaritmo es en base 10, entonces la presión de vapor es 10 elevado a menos B sobre T, que ¿cuál T vamos a colocar? La T asumida, que es 117.76, más C. A cada presión de vapor vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar lo que es la presión de vapor 2, el inverso del logaritmo, que en este caso, como es el inverso del logaritmo en base 10, es 10 elevado a las constantes para cada compuesto, y aquí están los valores de esa constante para cada compuesto, y sustituyendo el valor de temperatura, que es la asumida. Resolvemos. En este caso, al resolver esta ecuación, el valor nos da 1170.81. Eso es diferente de 0. Como es diferente de 0, tenemos que seguir dándole valores a temperatura. Podemos ir aumentando o bajando los valores de T para ir sustituyendo hasta que este resultado de esa ecuación nos dé 0 o aproximadamente 0. O sea, nos puede dar lo más cercano posible a 0, hasta 1 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuál es el valor después de hacer ese proceso de ir probando con diferentes temperaturas hasta que este valor sea 0 o casi 0? El valor que nos dio esta ecuación 0 es a la temperatura de 86.71. Claro, ustedes tienen que ir dándole valores, hacer una tablita, ir colocando valores de temperatura y cuánto da la ecuación. Valores de temperatura, ¿hasta qué? Hasta que este valor del resultado de esta ecuación nos dé 0 o aproximadamente 0. El mismo procedimiento que aplicamos en el ejercicio anterior de de Rocío. ¿Cuál es la diferencia? Que allá aplicamos la ecuación para Rocío y aquí estamos aplicando la ecuación para burbuja. Al tener ya la temperatura en el punto de Rocío, determinamos con la ecuación de Antoine la presión de vapor 1, la presión de vapor 2 y la presión de vapor 3, que es la presión de vapor de cada uno de los componentes de la mezcla, benceno, tolueno y ortosileno, benceno, tolueno y ortosileno. Y nos da este valor de la presión. ¿A qué temperatura? A la T de burbuja. Luego aplicamos la ley de Raoul. Recuerden que si es burbuja significa que nosotros tenemos como dato los valores de X y que vamos a determinar los valores de Y, que son los valores de la composición cuando se forma la primera burbuja de vapor. Entonces, de la ley de Raoul despejamos Y. Entonces, Y es X por la presión de vapor entre la presión total del sistema. Sustituimos y tenemos el valor de Y1. El valor de Y2 igualmente aplicamos la ecuación, pero con presión de vapor 2 y X2, y obtenemos el valor de Y2. Luego, para el último valor, ya sabemos, lo podemos determinar aplicando la ecuación de Y3, X3, presión de vapor 3 sobre presión total. O podemos aplicar esta ecuación. Ya sabemos que la suma de las composiciones de todos los componentes de la mezcla debe ser igual a la unidad. Como ya tenemos Y1 y Y2, despejamos. Y3 sería 1 menos la suma de estos dos valores.
y así obtenemos la composición de Y3. O igualmente podemos aplicar la misma ecuación, pero para Y3. La sumatoria debe ser igual a la unidad. Aquí nos da 0.9997, que es aproximadamente 1. Para la parte B nos piden presión de rocío a una temperatura de 95 grados centígrados. Cuando es así, no necesitamos hacer un proceso iterativo. Simplemente con la ecuación de Antoine, despejando, determinamos el valor de la presión de vapor a la temperatura que nos está indicando el problema de cada uno de los componentes. Aquí está la ecuación para determinar la presión de vapor de cada uno. Aquí está la sustitución de los valores de A, de B, de C y de la temperatura, que son 95. Y despejando, recuerden que el antilogaritmo del logaritmo en base 10 es 10 elevado a lo que nos da este resultado, que es 3,071. Y el resultado de 10 elevado a eso del antilogaritmo en base 10 nos da 1176.84 milímetros de mercurio. El mismo procedimiento para el segundo componente, que es el tolueno, y el tercero, que es el ortocileno. Y así tenemos las presiones de vapor de cada uno. Luego aplicamos la ecuación que es para punto de rocío. ¿Qué nos están pidiendo? Presión de rocío. Entonces, 1 entre la composición de cada uno entre las presiones de vapor, la sumatoria de las composiciones entre las presiones de vapor de cada componente. Entonces, 1 entre, ¿cuánto es la composición del benceno? 0.955. Entre la presión de vapor del benceno calculado con la ecuación de Antoine, 1176.84. Y así con los demás componentes. Sustituimos, resolvemos esta ecuación y obtenemos la presión de rocío. Como estamos hablando de punto de rocío, significa que inicialmente tenemos una fase de vapor, o sea que tenemos la composición de los valores o composiciones de Y, que son las composiciones en la fase gaseosa. ¿Qué vamos a determinar ahora? Las composiciones en la fase líquida, porque es cuando se forma la primera gota del líquido. De esta ecuación de Antoine, de la ley de Raoul, perdón, vamos a despejar que X. Entonces X va a ser igual a Y sub I por la presión total entre la presión de vapor del componente I. Aplicamos la ecuación para cada uno de los componentes, sustituimos los valores de composición, presión total y presión de vapor y obtenemos la composición en la fase líquida, que es de la primera gota de líquido que se forma, o sea, es en el punto de rocío. La sumatoria de estas composiciones debe ser igual a 1. Acá se sumó cada una de las composiciones y nos resultó 1, la suma de 0,883 más 0.0844 más 0.0326. La sumatoria de todas las composiciones debe ser igual a la unidad. Ok. Ahora vamos a hacer los dos diagramas. Uno es TXY y el otro es PXY. Vamos a comenzar con el más sencillo, que es el diagrama PXY. Acá nos está diciendo el problema que se elabore mediante el comportamiento ideal de una mezcla benceno y etilbenceno, el diagrama PXY para una temperatura de 100 grados centígrados. Debemos ubicar los valores de A, de B y de C para el benceno y para el etilbenceno. Aquí tenemos los valores de A, que son tabulados, las tablas las tienen en la plataforma y también están al final del compendio de ejercicio. Tenemos para el benceno A, B y C. Esta está de la tabla e igualmente la que dice logaritmo en base 10. Y para el etilbenceno tenemos el valor de A, de B y de C. Esa tabla nos dice que la presión debe estar en milímetros de mercurio y que la temperatura debe estar en grados centígrados. Si sustituimos T para hallar P, la T debe estar en grados centígrados y el resultado de la presión va a ser en milímetros de mercurio. Y si es al contrario, voy a determinar temperatura y tengo presión, la sustitución de la presión debe estar en milímetros de mercurio y la temperatura del resultado nos va a dar en grados centígrados. Entonces, aplicando esta ecuación, sustituimos el valor de A, de B y de C para el benceno y obtenemos la presión de vapor. Ahí está T. Ahí está T, 100 grados centígrados.
obtenemos la presión de vapor para el benceno y la presión de vapor para el etilbenceno. Luego vamos a aplicar esta ecuación, que es la ecuación de punto de burbuja. Va a ser X1, tenemos dos componentes, benceno y etilbenceno, componente 1, componente 2. Y se va a trabajar en función del componente 1, que es el benceno. Siempre se trabaja en función del componente más volátil. Entonces, X1 por presión de vapor 1 va a ser igual a X2 por presión de vapor 2. ¿Qué voy a despejar acá? X2. Ya sabemos que X1 más X2 es igual a la unidad. Despejando X2 es 1 menos X1. Entonces eso queda, para que todo quede la ecuación en función de el más volátil, que en este caso es benceno. Entonces X1 por presión de vapor 1 va a ser igual a 1 menos X1 por la presión de vapor 2. X1 todavía no tenemos los valores de X1 para sustituir. Ya vamos a ver eso. Pero ¿cuánto vale la presión de vapor 1? Calculada con la ecuación de Antoine, tiene un valor de 1350.49 milímetros de mercurio, más 1 menos X1 por la presión de vapor 2. Ya sabemos cuál es la presión de vapor 2, que es 256.95 milímetros de mercurio. Vamos a hacer esta tablita. ¿Qué vamos a hacer? A darle valores a X1. ¿Entre qué valores? Los valores de las composiciones están entre 0 y 1. El menor es 0 y el mayor es 1. Entonces le damos valores entre 0 y 1. Podemos tomar para que sea menos, o sea, le pudiéramos dar todos los valores, 0, 0.1, 0.2, 0.3, hasta llegar a 1. Pero para que sea más rápido el procedimiento, lo vamos a tomar de 0.2 en 0.2. O sea, sería 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. En la siguiente columna vamos a colocar esta ecuación, que es la de presión de burbuja. Y por último, vamos a determinar los valores de Y, despejando de la ley de Raoult, donde recuerden que P por Y es igual a X por la presión de vapor. Aquí vamos a despejar es Y. Y es igual a X1 por presión de vapor 1 entre la presión total del sistema. Vamos con el primer valor. Para X igual 0, ¿dónde vamos a sustituir? Aquí en esta ecuación. Aquí sustituimos X0 y aquí X0. A lo que yo sustituyo aquí X por 0, 0 por este valor me va a dar 0, más 1 menos 0 me da 1, y 1 por este valor, el resultado me va a dar este mismo valor, que son 256.95. ¿Y cuánto vale Y1? Acá lo que sustituimos X1 por 0, 0 por la presión de vapor 1 es 0, entre la presión total es 0. Entonces, cuando X1 vale 0, Y1 vale 0. Para el siguiente valor, X igual a 0.2, acá sustituimos 0.2, lo multiplicamos por la presión de vapor 1, más 1 menos 0.2, y lo multiplicamos por la presión de vapor 2. El resultado es 475.66. Luego, ¿quién es Y1? Vamos a sustituir aquí. Y1 va a ser igual. X1, 0.2. Presión de vapor 1, 1350.49. Entre la presión total, la que nos acaba de dar acá, en presión de burbuja, que son 475.66. Y obtenemos la fracción de Y1. Así, el mismo procedimiento hasta llegar a X igual 1. El mismo procedimiento que aplicamos para 0, para 0.2, se va a aplicar para 0.4, para 0.6, 0.8, hasta llegar a 1. Ahora, ¿cómo vamos a realizar el diagrama? Este es el diagrama PXY. El eje de las X corresponde a las composiciones de X y Y. Este es el eje XY. Y el eje Y corresponde a las presiones, que son estas que tenemos acá. Y corresponde también a las presiones de vapor de los componentes de la mezcla. O sea, el eje de las Y son estas presiones. Y el eje de las X son las composiciones de X y las composiciones de Y. Esta línea recta me corresponde a los valores de X con la presión. Y la curva corresponde a los valores de Y con la presión. Entonces vamos con el primero. Primero, para X igual 0, ¿cuánto vale la presión? 256.95.
para X igual 0, ¿cuánto es la presión? Aquí ubico. Me da 256.95. Y ubico el otro valor para X igual a 1. Para X igual a 1, acá, ¿cuánto vale la presión? 1350.49. Ubico acá. Este eje es el mismo eje de presión. Ubico 1350.49. Ya al tener la presión de vapor para X igual 0, o sea, la presión para X igual 0 y la presión para X igual 1, tengo dos puntos. Tengo este punto y tengo este punto. Trazo esta recta. Esta recta corresponde a los valores de X y presión. No necesito hacerlo. Si ustedes vienen y se ponen a hacer para 0.2 cuánto es la presión, para 0.4 cuánto es la presión y para 0.6, para cada uno les va a dar en esta línea recta. Todos van a caer acá. Por eso, para X y X con presión, no es necesario hacerlo para cada punto. Simplemente se grafican los extremos. Para 0, el punto para 0 y presión, y para 1 y presión. Y se unen los dos puntos. Ya esta es la recta PX, o sea, valores de X con valores de presión. Ahora, para los valores de Y con presión, sí, hay que ir con cada valor de Y y cada valor de presión. Para Y igual 0, ¿cuánto es de la presión? Es la misma, ¿no? Para Y igual 0, el valor de la presión es 256.95. Comienza en el mismo punto. Para Y 0.568, la presión es 475.66. O sea que para una composición de Y, aquí está, de 0.568, la presión es de 475.66. Ubicamos este punto. Para Y de 0.778, acá, la presión es de 694.37 y así hasta llegar al último valor. Aquí están todos los puntos. Para para Y0, para Y0568, para Y0.778, para Y0.887, para Y0.954 y para Y igual 1. Tenemos todos estos puntos, unimos los puntos y trazamos entonces la curva. Esta es la curva de PY, o sea, valores de Y con valores de presión. Y acá ya está listo el diagrama PXY, que es lo que nos está solicitando el ejercicio. Ya tenemos entonces ese diagrama. Este diagrama para la evaluación lo deben hacer en papel milimetrado. Deben construir el diagrama en papel milimetrado, no con Excel, porque la evaluación es manuscrita. Si es manuscrita, significa que la gráfica y el ejercicio debe ser de forma manuscrita. O sea, lo tienen que hacer en papel y no puede ser en hoja así, tiene que ser en papel milimetrado. Tienen que saber tomar bien la escala para no tener problemas en la construcción del diagrama. Para el segundo nos dice que determinemos para el mismo, o sea, diagrama, vamos a elaborar un diagrama, pero es TXY y la presión es a 101 kilopascal. Acá sí tenemos que graficar tanto X con temperatura como Y con temperatura. O sea, ubicamos los valores. Como son el mismo compuesto benceno y etilbenceno, para este caso, entonces los valores de A, B y C son los mismos que tenemos en el ejercicio anterior. Y la ecuación, por supuesto, la misma. Pero acá, ¿qué vamos a determinar? La T de saturación de la ecuación de Antoine, vamos a despejar es temperatura. Aquí la tenemos despejada. Esta es la ecuación. Recuerden que como es logaritmo en base 10, al despejar, aquí me queda logaritmo en base 10. Si hubiera sido logaritmo neperiano, al despejar, aquí hubiera colocado el logaritmo neperiano. Sustituimos los valores de A, de B y de C y la presión que está dando el problema, que acá es 101 kilopascal, pero hay que llevarla a milímetros de mercurio porque en esta tabla la presión debe estar en milímetros de mercurio y la temperatura se va a obtener en grados centígrados. Es lo que me indica la tabla. Resolvemos y obtenemos el valor de T1 de saturación, que es para el benceno, y de T2, que es para el etilbenceno. Ya tenemos las dos temperaturas.
la ecuación para presión de burbuja. De esta ecuación se despeja X. Aquí está la ecuación igual de las presiones, la misma que expliqué en el ejercicio anterior, pero de acá vamos a despejar X. Entonces, el despeje de esta ecuación de X nos queda la presión total menos la presión de vapor 2 entre presión de vapor 1 menos presión de vapor 2. Con esta ecuación es que vamos a determinar los valores de X. Y los valores de Y con Antoine, otra vez con Antoine, con Raúl. Antoine es para determinar la presión de vapor o la temperatura de saturación. ¿Qué vamos a determinar los valores de Y? Con la ley de Raúl. Aquí está el despeje de los valores de Y. Entonces, ¿cuál es la temperatura máxima aquí? 136. Comenzamos con la temperatura máxima hasta la mínima, que es 79.99. Entre 173.07 y 79.99 ubicamos valores entre esos dos valores. ¿Cuántos valores podemos tomar? Entre 6 y 7 valores. Aquí tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores para construir esa curva. Entonces, comenzamos con 136, bajando porque estamos de mayor a menor, 130, 100, 95, 90, 85 y el último es el de 79.99 que es T1 de saturación. Tenemos que darle valores entre el valor de la T saturación 2 y el de T1 de saturación. Entre esos dos valores damos valores a la temperatura, los que nosotros decidamos. Eso sí, tratemos de que sean valores enteros para que sea más fácil en el momento de la gráfica. Luego comenzamos la sustitución. Inicialmente debemos hallar la presión de vapor 1, la presión de vapor 2, para luego hallar las composiciones. Para la primera temperatura, en la ecuación de Antoine, de aquí debemos despejar presión de vapor 1 va a ser igual a 10 elevado a la A menos B sobre T más C. Sustituimos los valores de A, de B, de C. ¿Y qué temperatura? 136.07. Resolvemos y obtenemos la presión de vapor 1. Con la misma ecuación de Antoine, pero para el otro componente que es el etilbenceno, sustituimos igual en la ecuación de Antoine el valor de A, de B, de C, pero para el etilbenceno. ¿Y qué temperatura? La de 136.07. Y obtenemos la presión de vapor 2. O sea, la presión de vapor 1 y la presión de vapor 2 tiene que ser determinada en este caso, para el primer valor de temperatura, a esa misma temperatura. Entonces vamos ahora con la ecuación. ¿Cómo determino X1? Sustituimos la presión total, dato del problema, menos la presión de vapor del componente 2, entre la presión de vapor del componente 1, menos la presión de vapor del componente 2, y obtenemos X1. Aquí, ¿por qué este valor es 0? La presión para 136, aquí la presión total es de 757.75. Menos la presión de vapor 2, que es 757, es el mismo valor la presión 2. Entonces, este valor arriba nos va a dar 0, y 0 sobre un valor nos da 0. Y para Y1, como X1 es 0, 0 por la presión de vapor 1 me da 0, y 0 sobre la presión total va a dar 0. El mismo procedimiento lo vamos a usar para cada una de las temperaturas. Para 130, el mismo procedimiento. Aplicamos la ecuación de Antoine para el benceno, sustituyendo la T de 130 y hallamos presión de vapor 1. Para el etilbenceno, sustituimos en la ecuación de Antoine el valor de A, de B y de C y la temperatura de 130. Para el etilbenceno resolvemos y obtenemos la presión de vapor del etilbenceno. Luego en la ecuación para determinar X1 sustituimos la presión total, la presión 2, la presión 1 y obtenemos el valor de X1. Y luego en la ecuación de Y1 sustituimos el valor de Y1 para obtener Y1 sustituimos el valor de X1 obtenido por la presión de vapor 1 entre la presión total del sistema y obtenemos Y1. Así, el mismo procedimiento con cada una de las temperaturas para poder obtener presión de vapor 1, presión de vapor 2, X1 y Y1. ¿Qué es lo que se va a graficar? Se van a graficar los valores de X con los valores de Y
y temperatura. O sea, X con temperatura y luego Y con temperatura. Aquí tenemos el diagrama. Recuerden que el diagrama, como la evaluación es manuscrita, debe estar realizado para la evaluación en papel milimetrado. Aquí tenemos los valores de X y de Y en el eje de las X. Y en el eje de las Y son los valores de temperatura, que los valores de temperatura deben tomarse entre 0 y un poquito más arriba de 136. Aquí yo los tengo entre 0 y 160. Y los valores de X y Y, por supuesto, entre 0 y 1. ¿Por qué está en 0 y 1? Porque las fracciones, en este caso, fracciones molares, deben estar entre 0 y 1. El mínimo es 0, el máximo es 1. Entonces, los valores de X para X igual 0 con 136, aquí tenemos el primer valor, para 0 y 136. Estoy ahorita con los valores de X y temperatura, que es esta curva. Para el segundo valor, X vale 0,05279. Aquí lo puedo ubicar con dos valores, o sea que sería 0,053 y el valor de temperatura es 130. O sea que nos da este valor. La composición de X con la temperatura. La siguiente composición de X, que es 0,458 con temperatura 100, es este valor. Y así hasta llegar a este último, el último valor que es temperatura 79,99 con composición 1. O sea, para 1 y casi 80, aproximadamente 80. Aquí tenemos el punto. Entonces, unimos todos esos puntos y obtenemos la curva para la gráfica, en este caso, TX. Para TY es el mismo procedimiento, pero ahora es con las composiciones en la fase de vapor, que son las composiciones de Y. Ahora es Y con temperatura. Entonces, ubicamos los valores para 0 de Y la temperatura, que la primera es de 136,07. El segundo valor de Y con la siguiente temperatura nos da este valor. El tercer valor de Y con la temperatura nos da este. Y así hasta el último valor, que para una temperatura de 79,99 el valor de Y1 es 1. Entonces ya tenemos cada uno de los puntos, se unen y ya tenemos entonces la curva de TY, o sea, temperatura y composición. Valores de Y con valores de temperatura es la curva esta azul. Y la que está en color verde es X con temperatura. Esta es la curva de X. Entonces, estos son, aquí están las tablas, que estas también las tienen allí en la plataforma, para determinar o ubicar las constantes de Antoine A, B y C. Esta es la del logaritmo neperiano, en base 10. Fíjense que P por B es presión de vapor. Esta es en función del logaritmo natural, del logaritmo en base 10. Y esta es en función del logaritmo neperiano o logaritmo natural. Que esto al despejarlo es e elevado y esto el inverso, pues, es 10 elevado. Esta está la presión en milímetros de mercurio y la temperatura en grados centígrados. Y esta está, la presión también está en milímetros de mercurio, pero la temperatura está en Kelvin. Entonces deben tener cuidado con eso. La tabla les debe indicar la ecuación que van a aplicar en función de qué logaritmo, si es neperiano o es en base 10. Para poder al despejar saber cuál es el antilogaritmo que deben aplicar. Y también deben verificar en qué unidad está la presión y en qué unidad está la temperatura para el momento de resolver. En eso tienen que tener cuidado porque eso comúnmente no revisan y entonces los resultados, por supuesto, son incorrectos si toman mal o los valores o la aplicación del logaritmo o la aplicación de las unidades. Bueno, hasta acá estos son todos los ejercicios, modelos para la primera evaluación que ya está en la plataforma. Entonces, que pasen buen día. La siguiente semana tenemos la próxima clase con lo que corresponde a la segunda evaluación. Que pasen buen día.